Hola Alberto, ¿por qué has elegido este sitio para hacer esta entrevista? Bueno, en este edificio está una parte de la Universidad de Guadalajara y mucha gente la conoce como eso, el campus de Guadalajara, el edificio multidepartamental. Hay otros edificios que existen ahora mismo, pero por varias razones. En primer lugar, porque aquí estudié yo. Fui de la primera promoción de empresariales, que finalicé, y tengo un grato recuerdo de este edificio. En segundo lugar, porque esta es mi zona también, es mi barrio. Yo viví toda mi infancia en la calle General Vives Camino, una paralela a la calle Constitución, ahí siguen viviendo mis padres. Y en tercer lugar, y no menos importante, es porque si soy alcalde de Guadalajara, uno de los proyectos más importantes, el más importante, el más especial, es la construcción del nuevo campus universitario en Las Cristinas. Eres de esa generación que ha visto cambiar Guadalajara muchísimo. Bueno, fíjate, yo nací en 1975, hace 44 años. Y nací en lo que entonces se llamaba la Residencia Vieja, hoy es el Centro de Salud Gusur, que se llama. Entonces no estaba el hospital de Guadalajara, que se construyó en los inicios de los años 80, y claro que hemos visto también cambiar los servicios públicos que se prestan, con la llegada seguramente del Estado de las Autonomías, en las cuales la educación tuvo un plus, la sanidad, los servicios sociales. Guadalajara, claro que ha cambiado, pero Guadalajara no ha entrado seguramente en el siglo XXI con fuerza. Y eso es lo que queremos también hacer, y yo quiero hacer como alcalde de Guadalajara. Ahora tenemos cine, teatros, hay pistas deportivas, pero cuando tú eras joven, ¿en qué matábamos el tiempo libre aquí? ¿Cómo se divertía uno? Bueno, pues yo recuerdo cuando fui socio del Club Deportivo Guadalajara muy prontito, con 7 años, lo recuerdo perfectamente, en el año 82, el año de los mundiales. Mi padre, que sabía que era un gran aficionado al fútbol, lógicamente mi padre pues me hizo socio del Depor Guadalajara, y recuerdo toda la bajada de lo que es ahora Julián Besteiro, en la cual no había absolutamente nada. De hecho, había donde era el Staroski, había un hotel en ruinas, ese es también un recuerdo de mi infancia, y esa era una zona de juego, una zona donde salíamos al mediocampo, pasada la avenida del Ejército, pues para jugar pues con la gente, con la bicicleta, al balón. Bueno, era de otra manera. En el colegio, sí que es verdad que en el Colegio Álvar Fáñez de Minaya, en el cual yo hice lo que es la EGB, pues sí que tenías tu pista para jugar, pero también recuerdo esos cines maravillosos que tenía Guadalajara, como el Coliseo Luengo, el cine Imperio, en los cuales también con mis padres nos llevaban mucho a estos cines. El cine Imperio, además, también me acuerdo de él, era un cine con mucho encanto, ¿no? Era Sí. pequeñito, ahí recogidito. Era un cine en pleno casco histórico de Guadalajara, cuando el casco tenía mucha vida y mucho recorrido. Recuerdo perfectamente la última película que vi. La última película que vi, que fue Cuando un hombre ama a una mujer. Meg Ryan era la protagonista, y recuerdo también que lloré en aquella película. Digo que viéndola con perspectiva tiene sus cosas que hay que analizar y hay que ver, pero como si fuese ayer. Me gustaba mucho el cine Imperio y también el Coliseo de Luengo, porque todos los años mi padre trabajaba en una fábrica en Azuqueca, en Vicasa, y las fiestas de la fábrica entonces aquí en Guadalajara se realizaban en torno al Día de Reyes en el Coliseo Luengo. Y también lo recuerdo de esa manera, y también de algún mitin electoral, que yo era jovencito y algunos hacían mítines electorales allí, y a mí me incentivaba, y eso llamaba a mi abuelo, que ha sido siempre mi referencia social y política, y decía: abuelo, ¿y sí? Que hay un mitin. A lo mejor tenía yo 10 o 12 años, y me gustaba, porque creo que la política, que ahora está muy desprestigiada en muchos de sus aspectos, creo que es esencial para la vida. En definitiva es organizarnos, y la política gestiona los estados de ánimo de las personas, en definitiva la convivencia, que es lo más importante. La política te viene un poco también por familia, ¿no? Del abuelo, a lo mejor. Bueno, pues la verdad que mi abuelo Isidoro Blas, mi abuelo Isi, como le llamaba a todo el mundo, pues ha sido una referencia, y además que él, desde una perspectiva muy objetiva, él nació en 1906, y falleció en el año 2004, con 98 años. Por tanto, ha vivido todo el siglo XX y una pequeña parte del siglo XXI. Y él me contaba los movimientos sociales, políticos, de primera mano, que han pasado en este país en el siglo XX. Recuerdo cómo me contaba cómo llegaba a su casa la luz pública, o sea, la luz pública primero en las calles. Sí. Cómo llegaba el saneamiento, ya mucho más tarde, en los años 60, y muchísimas cosas, ¿no? Y también desde el punto de vista social, y como digo, además siempre sin rencores, siempre analizando la situación para progresar, para convivir. Yo utilizo mucho esa palabra, la de convivir, la utilizo en mi vida personal porque es fundamental, pero también en mi vida pública, y esa es una frase, una palabra que tiene muchísimo recorrido, que es de mi abuelo Isi. Ha sido mi referencia. Es verdad que mi abuelo Isi era un socialista, una persona con ideas, vamos, del Partido Socialista. De hecho,
tengo una herencia, la mejor herencia, que es una postal, una estampita de Pablo Iglesias de los años 20 que él conservó con todas las vicisitudes que hubo ¿Qué en el peligro siglo tiene XX. decir eso hoy en día? Lo de tengo una postal de Pablo Iglesias. Sí, de Pablo Iglesias, pero de Pablo Iglesias Poset, del original, ¿verdad? Del verdadero. Cada uno es verdadero en su parte, ¿eh? Yo no me meto con el actual Pablo Iglesias, que tiene su nombre, pues como yo me llamo Alberto Rojo y habrá otros en este país que se llamen así, ¿verdad? Pero con Pablo Iglesias, con todas las vicisitudes que pasaron en el siglo XX, mi abuelo conservó, yo siempre lo recuerdo verla en su casa y un día se la pedí y me la dijo, te la doy, y esa es la mejor herencia que puedo tener. ¿Sigue siendo un hombre de cine todavía? Bueno, pues no voy al cine tanto como lo que yo quisiese. Te voy a contar las 2 últimas veces que he ido a los multicines aquí en Guadalajara, hace poco tiempo, inherentes a mi responsabilidad pública ahora como delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aquí en Guadalajara. La penúltima fue para ver un documental precioso, perfecto, bien montado y con una gran orientación de cinefilia, El agua secuestrada. Sí. Un documental creo que importante para nuestra tierra y estuve en los multicines disfrutando del documental y luego del posterior debate. Y hace unos días pues también de una presentación también de un documental de Las Burbutrices, que es pues, un recorrido en el tiempo que hicieron y que fue hace unos días. Estas han sido mis 2 últimos acercamientos a los multicines de Guadalajara. Una pena, lo digo para mí, porque sí que es verdad que me gusta la gran pantalla y me gusta disfrutarlo. Hoy en día está casi desplazado el cine por el tema de las series, porque estamos en la edad de oro de las series. No sé si tienes alguna, si te da tiempo a ver alguna cuando llegas a casa. También son una de las renuncias. No llegas todo lo pronto que quisieses a casa y es un error, ¿eh? No lo digo como un mérito que tengamos, porque creo que todo el mundo hay que organizarse, tenemos que también dar ejemplo de la conciliación familiar. Yo honradamente no lo doy, no quiero mentir a nadie, pero sí que creo que es un reto que tenemos como sociedad, porque sé que todavía la conciliación familiar y laboral no tiene un grado de desarrollo importante, es un reto que tenemos, para mí el primero. Entonces, pues llegas a casa y tienes que dedicar a la familia, en este caso también a mi hijo, y cuando a lo mejor se duerme, pues tienes que dedicar a prepararlo del día siguiente, o también en esta cosa que tenemos en la cabeza, pues a lo mejor ves los programas informativos de debate político que hay por la noche, y no tengo mucho tiempo para las series, pero sí que voy a dar 2 referencias. La última serie que vi y que me encantó, que acabó no hace mucho tiempo, fue La Casa de Papel. A mí me pareció una serie magistral, me lo pasé muy bien viéndola, y luego hay alguna que no despisto, ¿eh? Y es Cuéntame. Cuéntame, porque lleva más de 15 años emitiéndose en la televisión pública, y además tiene una temática que a mí siempre me ha interesado, que es un relato histórico, en este caso de la segunda mitad del siglo XX. Yo soy un apasionado del siglo XX, desde el punto de vista social, político, cultural. Entonces, no es que la vea de una manera asidua, ahora que la están poniendo otra vez, Cuéntame, sé que los jueves otra vez está reponiéndose, se están emitiendo nuevos capítulos de Cuéntame, y no lo veo de una manera ordenada, pero como conozco perfectamente a los personajes y te ubicas en el periodo histórico en el que está, ahora ya estamos a finales de los 80, pues lógicamente te metes en el papel y haces un recorrido de eso que estudias, que lees, y que a mí me ha interesado mucho porque los años 80 y 90 son apasionantes en este país. Además, que es cuando yo empecé a tener uso de razón, y por tanto no solo es lo que me cuentan o lo que leo o lo que veo, sino lo que yo ya he vivido. Antes la veías como con curiosidad, ¿no? Claro. Y ahora la ves también un poco como juez. No, es verdad que cuando tú hablas de los años 60-70, inevitablemente pues habrá visiones, y incluso son opinables. Yo ahora, hablando de los años 80, los años 90, cuando lleguen los años 90, hablo ya de percepciones mías, en las cuales yo puedo tener juicios de valor y que son los míos, y por tanto los puedo opinar. En cuanto a literatura, ¿hay algún libro que te haya marcado? Bueno, principalmente libros también de relato histórico, a mí me gustan, y sobre todo también de la parte del siglo XIX más el XX. Y hay un libro, unas memorias que me marcaron porque explicaban muy bien lo que había sido la vida más reciente de nuestra historia. Fueron las memorias de Azaña. Las memorias de Azaña a mí me encantaron, reflejan mucho lo que ha sido la sociedad y la sociedad que tenemos hoy en día, con unas reflexiones muy profundas por parte de, creo que una de los mejores estadistas que ha tenido este país en el siglo XX, como es Manuel Azaña. Hay un último libro que he leído que también me ha marcado, y es el que presentaba hace unos días, de Ignacio Urquizu, de este sociólogo que es una de las mentes más importantes, más preclaras que tenemos en el país, y que es el libro Cómo somos, y habla de la gente corriente, un retrato robot de la gente corriente, de esa gente que quizá habla poco,
pero que es la gran mayoría y que se levantan todos los días a las 6 de la mañana, que llegan tarde a casa, que llegan a fin de mes no de una manera desahogada y que su principal misión en la vida, nada más y nada menos, es tener un proyecto de vida para ellos y para sus hijos. ¿No hacemos a veces demasiado caso al ruido de las redes sociales? Parece que algo cuando se mueve en redes sociales ya representa a todo un país y no se le hace... Bueno, las redes sociales es que la verdad que son una revolución de los últimos años, pero sí que es verdad que las redes sociales mueven mucho y son un canal de información amplio que antes no existía. La información ahora fluye de una manera al instante, antes no. Sí que creo que hay que hacer caso a las redes sociales, pero sobre todo lo que hay que hacer es utilizar bien las redes sociales. Y me explico, creo que son una oportunidad para el desarrollo, para que la gente tenga más información, tenga más conocimiento, conozca lo que pasa en una ciudad como esta de una manera rápida, pero también hay que hacer un buen uso de ellas, y por tanto creo que la formación, sobre todo a nuestros jóvenes, en el uso de las redes sociales es fundamental. ¿Tú eres un hombre de redes sociales? ¿Te gustan? ¿Tienes Bueno, alguna? Sí, yo tengo pues, bueno, las habituales, ahora mismo Facebook, Twitter, Instagram, pero yo soy de esa generación que no hemos empezado con las redes sociales debajo del brazo, ¿vale? Pero que inevitablemente nos tenemos que poner al día. Música. Música. Bueno, pues la verdad es que a mí me gusta mucho devorar la música de radio. Muchas veces pasas tiempo en el coche y pones la radio en las principales cadenas que ponen la música de actualidad. Pero bueno, para marcar algún tipo de música. Estoy marcado por los 80 y los 90. Para mí los secretos son los secretos, ¿eh? Los secretos son los secretos. No sé, ¿no te pega mucho a ti? A mí sí, ¿Sí? Puedo decir, yo también soy muy de ese pop un poco ñoño, pero bueno, un poco inocente. A mí lo que me daba era vida, ¿eh? Sí. A mí me gustaban siempre las personas con vida, con sangre, con coraje, no con horchata en las venas. Y esa paz que te dan los secretos, esa letra, bueno, pues también en esos años de la adolescencia, pues la verdad que me ha marcado y me gusta mucho oír Los Secretos o Manolo García. Y ahora estoy escuchando mucha música que seguro que mucha gente se va a sentir identificada conmigo, que es con la música infantil, con la música de niños. Tengo un niño pequeño y somos unos especialistas en los cantajuegos, en muchísimas canciones infantiles, pues que ahora inevitablemente las tenemos que escuchar. Si tuvieras que recomendar una canción, ¿cuál nos recomendarías? Pues hay una canción que siempre me ha gustado, es A tu lado, de Los Secretos. Eres un romántico, Alberto. Sí, sí. Sí, pero incluso la sacamos del ámbito romántico y siempre hay que estar al lado de la gente. Somos tantos que si no convivimos lo mejor posible, esto es un desastre, somos más infelices. Entonces, estar siempre al lado los unos de los otros, para mí es lo más importante de la vida.